Mi nombre es Lina. Tengo 42 años. Durante casi 2 décadas, mi vida fue una pesadilla silenciosa, un eco de sufrimiento que nadie más podía oír. Fui vendida como esclava a una familia adinerada en Arabia Saudí, un lugar donde mis sueños y mi identidad se desvanecieron como la arena en el desierto. Pero en mi momento más oscuro, cuando la esperanza era solo un recuerdo lejano, una luz inesperada encontró su camino hacia mí, una luz que venía de un libro prohibido. Esta es mi historia de cómo Jesús me rescató de una vida de servidumbre y me devolvió la libertad que creía haber perdido para siempre. Nací en un pequeño y humilde pueblo en la provincia de Mindanao, en Filipinas. Mi mundo era una sinfonía de campos de arroz verdes y el sonido de los niños jugando en las calles de tierra. Éramos pobres, muy pobres, pero ricos en comunidad y en fe. Mi abuela nos enseñó a rezar, a confiar en un Dios que, según ella, cuidaba de los más pequeños. Yo soñaba con una vida mejor, no para mí, sino para mis padres y mis hermanos menores. Quería verlos con suficiente comida en la mesa, con un techo que no goteara durante la temporada de monzones. Ese anhelo de proveer para ellos fue la semilla que me llevó a tomar una decisión que alteraría el curso de mi existencia de una manera que jamás podría haber imaginado. A los 23 años, una agencia de reclutamiento llegó a nuestro pueblo prometiendo el paraíso, un trabajo bien remunerado como empleada doméstica en la deslumbrante ciudad de Dubái. Las fotografías que mostraban eran de rascacielos que arañaban el cielo y familias sonrientes. Prometieron un buen salario, un día libre a la semana y la oportunidad de enviar dinero a casa. Para una joven como yo, era el billete dorado, la respuesta a todas nuestras oraciones. Mis padres lloraron al despedirme en el aeropuerto. Sus lágrimas eran una mezcla de orgullo y miedo. Les prometí que todo estaría bien, que volvería pronto para construirles una casa nueva. No tenía ni idea de que esa promesa tardaría casi 20 años en poder siquiera empezar a cumplirse. El avión aterrizó, pero no en el brillante Dubái. Aterrizó en Jeddah, Arabia Saudí. El calor me golpeó como un muro al salir del avión, pero fue el frío en la mirada del hombre que me recibió lo que me heló el alma. Me arrebató el pasaporte con un movimiento brusco y me metió en un coche con los cristales tintados. En ese instante me di cuenta de que había caído en una trampa. No era una empleada, era una propiedad. Me vendieron a una familia saudí de clase alta, cuyo poder y riqueza solo eran igualados por su crueldad. Mi nueva vida comenzó en una extensa villa de mármol y oro, pero para mí era una prisión dorada. Las jornadas de trabajo duraban 18, a veces 20 horas. Empezaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que la familia se hubiera ido a dormir. Dormía en el suelo de un pequeño armario de almacenamiento, un espacio sin ventanas que olía a productos de limpieza y a desesperanza. La comida consistía en las sobras que me permitían coger de sus platos, si es que quedaba algo. El abuso era mi pan de cada día. La matriarca de la casa, una mujer llamada Amal, encontraba un placer sádico en humillarme. Me gritaba por la más mínima imperfección, me llamaba estúpida, sucia, infiel. A veces, su ira se desbordaba en violencia física, una bofetada por un plato roto, un empujón por las escaleras por no moverme lo suficientemente rápido. Su marido era un hombre de negocios indiferente que apenas notaba mi existencia, y sus hijos, criados en ese ambiente tóxico, me trataban como a un juguete que podían romper a su antojo. Me quitaron el teléfono. Me prohibieron hablar con los otros sirvientes. Cualquier contacto con el mundo exterior fue cortado. Mi familia en Filipinas no sabía nada de mí. Para ellos, simplemente desaparecí. Los años comenzaron a fusionarse en una larga y monótona pesadilla. Perdí la noción del tiempo, de quién era yo. La Lina que soñaba y reía fue enterrada bajo capas de miedo y agotamiento. La fe católica de mi infancia, con sus rituales y sus oraciones memorizadas, se sentía como un eco lejano de otra vida.
¿Dónde estaba ese Dios del que me había hablado mi abuela? ¿Cómo podía permitir tanto sufrimiento? En mi soledad, comencé a creer que me había abandonado por completo. La llamada a la oración islámica sonaba 5 veces al día desde los minaretes cercanos, un recordatorio constante de que estaba en una tierra extraña, bajo un Dios que no era el mío y que me consideraba inferior. El vacío espiritual dentro de mí era un abismo tan profundo y oscuro como el armario en el que dormía. Había perdido toda esperanza de volver a ver a mi familia, de volver a ser libre. La esclavitud no solo encadena el cuerpo, sino que también envenena el alma hasta que te convences de que no mereces nada más. Si has encontrado valor en esta historia hasta ahora, por favor, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo testimonios de esperanza que necesitan ser escuchados en todo el mundo. Pasaron 15 largos años. Mi cuerpo dolía constantemente y mi espíritu estaba casi completamente roto. Un día, la familia decidió mudarse a una villa aún más grande y opulenta en otra parte de la ciudad. Mi tarea fue limpiar y vaciar la antigua casa, incluyendo un sótano polvoriento que no se había abierto en años. Era un lugar húmedo y oscuro, lleno de muebles viejos y cajas olvidadas. Mientras movía una pesada pila de alfombras viejas, descubrí una maleta de aspecto antiguo, cubierta por una gruesa capa de polvo. La curiosidad, un sentimiento que creía muerto en mí, me impulsó a abrirla. Dentro, entre ropas raídas y objetos personales de alguien que seguramente había trabajado allí mucho antes que yo, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era un libro pequeño, de tapa blanda y desgastada. Estaba escrito en tagalo, mi lengua materna, y en la portada, con letras sencillas, ponía Ang Banal na Biblia, la Santa Biblia. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía el peligro que representaba ese libro en este país. Poseer una Biblia era un crimen grave, un acto que podía llevarme a la cárcel, a ser deportada o incluso a algo peor. Mi primer instinto fue volver a cerrarla, esconderla, fingir que nunca la había visto. Pero algo, una fuerza que no puedo describir, me obligó a tomarla. Era como si mis manos tuvieran voluntad propia. Escondí el pequeño libro bajo mi uniforme y, esa noche, en la asfixiante oscuridad de mi armario, esperé a que el silencio absoluto se apoderara de la casa. Había encontrado un viejo teléfono móvil con la pantalla rota que uno de los hijos había tirado. A lo largo de varias semanas, había logrado cargarlo a escondidas. Usando la tenue luz de esa pantalla rota, abrí la Biblia. Mis manos temblaban. No sabía por dónde empezar, así que simplemente la abrí por una página al azar. Mis ojos se posaron en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, silenciosas y calientes. Rodaron por mis mejillas y cayeron sobre la página, cansada, agobiada. Esas palabras no solo me describían, eran la definición de mi existencia. Seguí leyendo, noche tras noche, en secreto. Devoré las historias de Jesús. Este Jesús no era un profeta distante y severo. Era un hombre que tocaba a los leprosos, que comía con los pecadores, que defendía a las mujeres y que amaba a los pobres. Hablaba de un Dios que era un Padre amoroso, un Dios que contaba cada cabello de mi cabeza, un Dios que me amaba a mí, a Lina, la esclava olvidada. Por primera vez en 15 años, no me sentí sola en mi armario. Sentí una presencia conmigo, una calidez que comenzó a derretir el hielo que se había formado alrededor de mi corazón. La Biblia se convirtió en mi salvavidas. Las palabras de las Escrituras eran el único alimento que mi alma había recibido en más de una década. Me aferré a ellas con la desesperación de una náufraga. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. El odio y el resentimiento que sentía hacia mis captores comenzaron a disiparse, reemplazados por una extraña sensación de paz. Comencé a orar, no por mi liberación, sino por ellos.
Le pedí a Jesús que ablandara sus corazones. Mi comportamiento cambió. Ya no andaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Aunque seguía siendo una sirvienta, había una nueva dignidad en mi postura, una luz en mis ojos que no podía ocultar. Amal, la señora de la casa, fue la primera en notarlo. Mi nueva serenidad la desconcertaba y, de alguna manera, la enfurecía. No podía entender por qué sus insultos ya no me hacían llorar, por qué sus amenazas parecían rebotar en un escudo invisible. Aumentó su crueldad, buscando una grieta en mi nueva armadura, tratando de provocar la reacción de miedo y sumisión a la que estaba acostumbrada. Pero cuanto más me presionaba, más me aferraba a las promesas que leía cada noche en mi libro secreto. Una tarde, cometí un error insignificante. Derramé un poco de té en una alfombra cara. La furia de Amal fue volcánica. Me gritó, me abofeteó y en un ataque de rabia corrió hacia mi pequeño armario, diciendo que tiraría mis miserables posesiones. Arrancó mis pocas prendas del gancho, tiró mi delgada manta al suelo y entonces la vio. La pequeña Biblia en tagalo estaba metida entre mi ropa doblada. El silencio que siguió fue más aterrador que sus gritos. Lo recogió como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio y disgusto. ¿Qué es esta inmundicia?, siseó, agitando el libro en mi cara. Eres una cristiana. Has traído la suciedad de tu fe demoníaca a mi casa. Me arrastró por el pelo hasta el salón principal, donde su marido estaba leyendo el periódico. Se lo arrojó a los pies. Nuestra esclava es una adoradora de la cruz. Ha estado contaminando nuestro hogar. El marido me miró con una frialdad que me paralizó. Se levantó lentamente y se acercó a mí. Tienes una opción, dijo con una voz peligrosamente tranquila. Quema este libro ahora mismo. Renuncia a tu fe asquerosa y jura que Alá es el único Dios. Si lo haces, tal vez te perdonemos la vida. Si no, te entregaremos a los Mutawin, y ellos te enseñarán el verdadero significado del dolor antes de que te ejecuten. Me quedé allí, temblando, con el rostro de Amal lleno de odio a un lado y el rostro helado de su marido al otro. Podría haber mentido. Podría haber salvado mi vida con unas pocas palabras, pero en ese momento pensé en todo lo que Jesús había sufrido por mí. Pensé en cómo sus palabras me habían devuelto la vida cuando estaba muerta por dentro. Una fuerza que no era mía llenó mis pulmones. Miré al hombre directamente a los ojos y, con una voz que apenas reconocí como la mía, dije: «No puedo. Este libro y el Dios del que habla me han dado esperanza cuando no tenía nada. Jesús es mi Señor y no puedo negarlo». La reacción fue inmediata y brutal. Su marido me golpeó con el puño cerrado, una y otra vez, hasta que caí al suelo, con el sabor de la sangre en la boca. Me arrastraron por las escaleras hasta el mismo sótano polvoriento donde había encontrado la Biblia y me arrojaron a un cuarto de almacenamiento oscuro y sin aire. Cerraron la pesada puerta de madera con llave, sumiéndome en una oscuridad total. «Te pudrirás aquí, infiel», gritó Amal desde el otro lado de la puerta. «Veremos cuánto tiempo te dura tu Jesús». Me dejaron allí, en la oscuridad, sin comida y solo con una pequeña botella de agua sucia. El dolor de la paliza era agudo, pero era el miedo lo que amenazaba con consumirme. En esa negrura sofocante, con el aire viciado y el sonido de las ratas correteando cerca, me sentí completamente sola. Lloré y oré. Ya no pedía ser rescatada. Mi oración era más simple. Jesús, si este es el final, si voy a morir en este sótano, por favor, no me dejes. Dame la fuerza para no negar tu nombre. Pasaron los días, no sé cuántos. Perdí la conciencia varias veces. El hambre era un dolor constante y la sed una tortura. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu, extrañamente, se sentía en paz. En mis momentos de lucidez, recitaba los versículos que había memorizado. Me aferraba a la promesa del descanso para los agobiados. En lo que creo que fue la tercera noche,
Mientras yacía en el suelo de hormigón, resignada a mi destino, algo cambió. Un débil hilo de luz apareció bajo la puerta, seguido de sonidos confusos que venían de arriba. Gritos, golpes fuertes, voces de hombres que no reconocía. El miedo me invadió de nuevo. ¿Habían venido los Mutawina por mí? Me acurruqué en la esquina más alejada, preparándome para lo peor. De repente, la cerradura de mi puerta sonó con un fuerte estruendo. La pesada puerta se abrió de golpe, inundando el cuarto con una luz cegadora. Me cubrí los ojos. Cuando mi vista se ajustó, no vi a mis captores ni a la policía religiosa. Vi a varios hombres con uniformes de la policía regular saudí. Me miraban con una expresión de absoluto asombro y horror. Uno de ellos se arrodilló a mi lado y me habló en un árabe suave. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Mientras me ayudaban a salir de esa mazmorra, me di cuenta de lo que había sucedido. La conmoción de arriba no tenía nada que ver conmigo. Resultó que el marido, el poderoso hombre de negocios, estaba implicado en una red masiva de fraude financiero y corrupción. El gobierno lo había estado investigando en secreto durante meses. Esa noche, finalmente habían ejecutado una redada en la casa, arrestando a toda la familia. Mi encarcelamiento fue un descubrimiento inesperado para ellos. Mi liberación no fue un acto de misericordia de mis captores, fue un acto de la soberanía de Dios. Él no se limitó a abrir la puerta de mi celda. Para rescatar a una sola esclava olvidada, derribó toda la casa de sus opresores. En ese momento entendí que Dios no me había abandonado. Había estado trabajando en la oscuridad, de maneras que yo no podía ver, para orquestar mi milagrosa liberación. Me llevaron a un hospital, donde trataron mis heridas y mi grave deshidratación. La Embajada de Filipinas fue notificada y, por primera vez en casi 20 años, mi historia de esclavitud y abuso salió a la luz. El proceso fue largo y complicado. Me trasladaron a un refugio para trabajadores filipinos en dificultades, un lugar lleno de mujeres con historias tan desgarradoras como la mía, o incluso peores. Pero en ese refugio encontré algo que nunca había tenido: comunidad. Entre las mujeres había un pequeño grupo secreto de cristianas. Nos reuníamos por la noche, en susurros, compartiendo una Biblia digital en un teléfono viejo. Rezábamos juntas, llorábamos juntas y nos dábamos fuerza mutuamente. Esa fue mi primera iglesia, un grupo de mujeres quebrantadas que encontraban su fuerza en Jesús en medio de la tierra de su cautiverio. Meses después, con la ayuda de la embajada y de varias organizaciones de derechos humanos, finalmente obtuve mis documentos de viaje para volver a casa. Mis antiguos captores se enfrentaban a largas condenas de prisión por una larga lista de delitos, incluyendo fraude, corrupción y trata de personas. El día que subí al avión de regreso a Manila fue el más surrealista de mi vida. Apreté contra mi pecho una nueva Biblia que mis hermanas del refugio me habían regalado. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana la tierra que había sido mi prisión durante tanto tiempo y lloré. Lloré por los años perdidos, por el dolor sufrido, pero también lloré lágrimas de una gratitud tan inmensa que sentía que mi corazón iba a estallar. Al aterrizar en Manila y ver a mi familia esperándome, apenas podía mantenerme en pie. Mis hermanos, que eran niños cuando me fui, ahora eran hombres con sus propias familias. Mis padres habían fallecido hacía años, esperando en vano noticias mías. El reencuentro fue agridulce, lleno de lágrimas y abrazos que llevaban el peso de 2 décadas de separación. La vida en Filipinas no fue fácil. Era una extraña en mi propia tierra. El mundo había cambiado, y yo también. Pero por primera vez era dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mi vida. Tenía mi libertad y, lo más importante, tenía a Jesús. Esa fe, nacida en un armario oscuro y probada en un sótano, se convirtió en la roca sobre la que reconstruí mi vida. Comencé a compartir mi historia, primero con mis vecinos, luego en pequeñas iglesias locales. Mi testimonio no era de odio o venganza, sino del increíble poder redentor de Dios. Empecé un pequeño estudio bíblico en mi casa,
que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una pequeña congregación. Descubrí que mi propósito no era olvidar el pasado, sino usarlo como un faro de esperanza para otros. Me convertí en defensora de los trabajadores filipinos en el extranjero, advirtiendo a las jóvenes de los peligros y ofreciendo apoyo a las familias cuyos seres queridos están atrapados en situaciones similares a la mía. Mi vida, que una vez fue una historia de esclavitud y desesperanza, es ahora un testimonio vivo del amor liberador de Jesucristo. Ahora mismo, donde quiera que estés escuchando esto, quiero que sepas algo. Quizás no estés encerrado físicamente en un sótano, pero puedes sentirte atrapado. Atrapado por el miedo, por la adicción, por la depresión, por la desesperanza. Puedes sentir que Dios te ha olvidado. Mi historia es la prueba de que no lo ha hecho. Si Dios pudo oír el susurro de una esclava olvidada en un sótano de Arabia Saudí y derribar los muros de su prisión, Él puede y quiere derribar cualquier muro que te esté aprisionando hoy. Jesús sigue buscando a los perdidos, sanando a los quebrantados y liberando a los cautivos. Tu milagro podría estar a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de mi historia. Si mi relato les ha resonado, es porque, como dije, todos hemos estado en un sótano en algún momento de nuestras vidas. Y quiero usar estos minutos adicionales para profundizar en la transformación que Jesús obró no solo en mi situación, sino en mi propia identidad. El milagro de la transformación interior. Cuando fui liberada, pensé que la libertad era simplemente salir de Arabia Saudí. Pero al regresar a Filipinas, me di cuenta de que mi cuerpo estaba libre, pero mi alma no lo estaba del todo. Llevaba conmigo las cadenas invisibles de casi 2 décadas de trauma. Las pesadillas silenciosas. Durante meses, seguí durmiendo con el miedo de que alguien me abriera la puerta del armario. Un portazo me hacía saltar. Un grito me devolvía a la cocina de Amal. La libertad física no borraba la memoria del cuerpo ni las heridas del alma. La lucha contra el odio. Mi mayor batalla no fue con la soledad o el hambre, sino con el resentimiento que crecía como una mala hierba en mi corazón. Me preguntaba, ¿cómo puedo perdonar a la gente que me robó mi juventud, que me arrebató la oportunidad de despedirme de mis padres? Me consumía el deseo de venganza. Fue en esta nueva lucha que volví a las Escrituras. Encontré a Jesús no solo como el libertador que abre puertas de prisión, sino como el sanador de corazones. Leí la historia de la crucifixión y las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Comprendí que el perdón no era un regalo que le daba a mis captores, sino un regalo que me daba a mí misma. El resentimiento me ataba a ellos. El perdón cortaba esa atadura. No fue fácil. Fue un proceso diario, una elección consciente de entregar mi dolor a Dios. Pero cuando lo hice, sentí que la última cadena, la más pesada, caía de mi alma. Mi verdadera liberación comenzó con el acto de perdonar. Un nuevo propósito. De esclava a defensora. Al superar el trauma y el rencor, Dios me mostró que mis años de sufrimiento no fueron en vano. Me habían dado una voz única, una autoridad moral que nadie más podía tener. El legado de mis padres. La mayor pena de mi regreso fue no encontrar a mis padres, pero entendí que el sueño que me llevó a tomar ese avión, el sueño de proveer para mi familia, no había muerto. Simplemente había crecido. Ahora mi familia eran todas las jóvenes que estaban a punto de tomar el mismo camino peligroso que yo. La casa que construí. No pude construirles a mis padres una casa de cemento, pero Dios me ayudó a construir algo mucho más duradero, un refugio de esperanza. Comencé a trabajar con una pequeña ONG. Mi pequeño estudio bíblico en casa se convirtió en una red de apoyo para las familias que esperan a sus seres queridos y para las mujeres que regresan traumatizadas. No hablamos solo de mi historia, sino de la historia de la libertad que cada una de nosotras puede encontrar. Mi vida ya no es la historia de una víctima, es el testimonio de una sobreviviente con propósito.
Mi fe no es una tradición. Es la evidencia viva de que Dios interviene en la historia humana, incluso en los rincones más oscuros del mundo. El desafío final. Si en este momento de tu vida te sientes invisible, si crees que tus circunstancias son demasiado grandes para que Dios las cambie, Lina, la exesclava de Arabia Saudí, te dice, no lo son. Mi vida fue una pesadilla de 2 décadas que Él convirtió en un púlpito. Él tomó el trauma y lo transformó en un ministerio. Él tomó mi desolación y la convirtió en consuelo para otros. Él puede hacer lo mismo por ti. No importa lo que te haya encadenado, ya sea el dolor del pasado, el miedo al futuro o la mentira de que no vales nada. Si puedes susurrar una oración, si puedes decir, Jesús, ven a mi sótano. Él derribará los muros. Él vendrá por ti, no solo para liberarte de tus circunstancias, sino para liberarte de ti mismo, del odio, de la desesperanza. La libertad no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús en medio de ellos. Y esa libertad, te prometo, es inquebrantable. Si esta historia ha encendido una chispa de esperanza en tu corazón, no la dejes apagar. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad de fe y esperanza. Ahora mismo, donde quiera que estés escuchando esto, quiero que sepas algo. Quizás no estés encerrado físicamente en un sótano, pero puedes sentirte atrapado. Atrapado por el miedo, por la adicción, por la depresión, por la desesperanza. Puedes sentir que Dios te ha olvidado. Mi historia es la prueba de que no lo ha hecho. Si Dios pudo oír el susurro de una esclava olvidada en un sótano de Arabia Saudí y derribar los muros de su prisión, Él puede y quiere derribar cualquier muro que te esté aprisionando hoy. Jesús sigue buscando a los perdidos, sanando a los quebrantados y liberando a los cautivos. Tu milagro podría estar a la vuelta de la esquina. Suscríbete si crees que Dios existe.